estamos realizando esta serie de actividades que generalmente inicia Andrés Burting en su calidad de vicepresidente y que tiene como objetivo esta serie de charlas dar un poco más de amplitud a nuestro conocimiento en las actividades universitarias. Hoy justamente Guillermo Sip, quien es un amigo, es contador, licenciado en administración y hombre vinculado más fuertemente a las ciencias económicas. De hecho, él tiene actividades muy cercanas a su consejo profesional. Nos trae una visión muy particular, muy interesante, una visión realmente que nosotros denominamos de usuario respecto de el tema tan interesante de la minería de datos, que dentro de las disciplinas de las ciencias de datos es realmente algo que a todos nos llena de conocimiento adicional. Por eso me es muy grato, Guillermo, un gusto verte aquí por aquí, te mando un abrazo y te dejo este auditorio para que, como hablamos alguna vez, dimos de a ciencia el compromiso que asumimos para que charlaras de estos temas sobre los profesionales en las ciencias informáticas. Un abrazo y adelante. Bueno, muchas gracias por tus palabras, todo llega, y a cuidarse mucho. Bueno, buenas tardes a todos, obviamente agradeciendo al Consejo Profesional en Ciencias Económicas, de Ciencias Informáticas, la fuerza de la costumbre, a participar de este evento, y si bien de formación soy profesional en Ciencias Económicas, en realidad desde hace más de, yo diría 2 décadas y media, me he volcado al área de los sistemas, al área de las bases de datos, inclusive he trabajado como programador, analista programador y líder de proyecto en un par de empresas grandes, digamos. Me estoy refiriendo a Renault Argentina y Repsol YPF. Esto me hizo despertar el habitual interés que un profesional en ciencias económicas tiene por los números, por los datos, me lo potenció gracias a ese conocimiento, y allá por principio de la década del 2000, cuando descubrí una quinta camada en la Universidad de Buenos Aires de minería de datos, la carrera se llama explotación de los datos y descubrimiento del conocimiento, data mining sintéticamente. Dije, bueno, esto es lo mío, esto es lo que yo estuve haciendo toda mi vida a pulmón, con el ábaco, como digo yo, y esto va a ser más científico. Bueno, gracias a Dios no me equivoqué, y bueno, a partir de ese momento, ya sea en el área de consultoría o de capacitación, o inclusive de disertación en organismos públicos o privados, trato de desterrar el mito de que esta herramienta es cara, es exclusiva para las grandes empresas, y que, entre otras cosas, después vamos a ver, gracias a diferentes herramientas de los diferentes gobiernos, no solo el actual, sino el anterior y el anterior, por la ley PYME se hace muy accesible a cualquier usuario que quiera, ya sea o asesorarse o fundamentalmente capacitarse. Bueno, de lleno vamos a empezar ahora en la charla. Me van a avisar ustedes si se ve o no se ve. Un minuto. Yo ahora lo estoy viendo. ¿Ustedes alguna seña me pueden hacer? Perfecto, perfecto, Guillermo. Bueno, gracias. Bueno, el título que se me ocurrió darle es desde los propios datos hacia el descubrimiento de nuevos conocimientos. En las organizaciones existen constantemente datos que se ingresan, ya sea a través de sistemas de gestión
o inclusive aquellas pymes que no tienen sistema de gestión constantemente y que no se aprovechan lo suficiente como para descubrir nuevo conocimiento. De lo que se va a tratar esta charla es de ver de qué manera se puede aprovechar la minería de datos y ver que en realidad no es excluyente ni para ningún tipo de organización, ya sea en cuanto a tamaño ni en cuanto a actividad. Basta con que tenga un volumen relativamente significativo de transacciones de datos en alguna de todas sus tablas. Pasearemos por qué no es la minería de datos, que se suele confundir con business intelligence, sistemas de control de gestión, etc. Y a partir del ítem 2 hacia el final, una breve descripción conceptual de lo que es la minería de datos y después, con aplicaciones prácticas y ejemplos, nos daremos una mejor idea, digamos, de que realmente se puede aplicar en cualquier actividad. Bueno, a las organizaciones se las puede categorizar de diferentes maneras según diferentes variables. Según el estado de sus propios datos, o sea, según el aprovechamiento de sus propios datos, podemos hablar de 3 niveles de aprovechamiento de los mismos. Yo lo llamé gestión segura, gestión superior y gestión sustentable. La gestión segura son aquellas organizaciones públicas, privadas, con o sin fines de lucro, que manejan su información con sistemas de gestión o inclusive sin sistemas de gestión, con un Access, con un Excel. Esas organizaciones simplemente, sin querer juzgarlas, lo que logran es saber básicamente lo que ahora vamos a ver que suministra una gestión segura cuando veamos ese tipo de organización. Pero digamos, no llega al nivel de la minería de datos, obviamente. Es una gestión superior, es aquella que se asesora en minería de datos para poder aprovechar la minería de datos, y una gestión sustentable es aquella que decide transferir el know-how del experto en minería de datos para que alguien, algún usuario, entre comillas, inteligente, definido por la organización, tome a su cargo la función de minero, que es así como se llama en nuestra jerga a mis colegas. ¿Qué sería un sistema de gestión segura que incluiría un control de gestión? Bueno, aquella que, vuelvo a repetir, con o sin un sistema de gestión administrativo contable, logra tener estados patrimoniales y de resultados, a partir de ellos obtener índices horizontales o verticales, generar cash flow financiero, determinar puntos de equilibrio o contribución marginal, establecer tablas o gráficos multidimensionales e incluso indicadores de gestión, tableros de control. En esta filmina lo que vemos es el salto de calidad de una gestión segura a una gestión superior. Mientras que los sistemas de gestión, o ERP, lo que hacen es ingresar datos y sacar datos ordenados, filtrados, agrupados, resumidos, graficados, la minería de datos ingresa esos mismos datos, pero descubre patrones ocultos, relaciones entre las variables, tendencias en el tiempo, probabilidades de ocurrencia de algún determinado siniestro, por ejemplo, y lograr descubrir a partir de ello nuevo conocimiento analizando los datos propiamente dichos. Esta gestión superior en el contexto actual define que, como el usuario no es ni tiene por qué ser hoy día experto fundamentalmente en el mundo donde mi empresa, GS Minería de Datos se mueve, que es en el mundo de las MIPYMES, porque en realidad las grandes empresas no cuentan hoy día con un Guillermo Zip, sino que ya tienen un centro de minería de datos desde hace, yo diría, un par de décadas. Entonces, el usuario final no es experto y no tiene por qué conocer ni aprendizaje automático ni estadística, y a su vez no suele estar dispuesto a priori en invertir más tiempo
para analizar esos datos. Por otro lado, se contrapone la situación actual, las necesidades actuales y nuevas, que hay un crecimiento exponencial de volumen que nos está impidiendo, debido a ese contexto, poder aprovechar y explotar los datos como se merecen. Básicamente, con un ejemplo simple, vamos a ver la gran diferencia que hay entre estadística y los sistemas de gestión con la minería de datos. Mientras que la estadística, que es una de las tantas ciencias que está incorporada dentro de los programas de minería de datos, valida modelo ya existente, ¿no? O sea, tiene una determinada hipótesis y la valida. Esto se podría hacer inclusive con Excel, manejando algunas funciones avanzadas de Excel. La minería de datos no solo que puede validar modelos ya existentes, porque obviamente, como dije recién, tiene la estadística incorporada, sino que está capacitada para generar nuevos modelos, o sea, descubre nuevos modelos, y ahí está el valor agregado. Un ejemplo de una respuesta que da un sistema de gestión sería si aumentaron o no lo aumentaron las ventas de un determinado producto en un determinado mes, mientras que la minería de datos, como digo siempre, da un paso más allá y detecta cuáles son las variables y en qué medida contribuyeron a ese aumento. La minería de datos o data mining, acá estoy moviendo el mouse, que es una etapa de todo un proceso. El minero, ya sea cuando capacita o asesora, arranca con datos iniciales, que obviamente no están exactamente disponibles y exactamente potables como para ser introducidos en los programas de minería de datos. Para eso se los almacena, se los selecciona, se los transforma, se los recodifica, etc. Y recién ahí ingresan a los programas de minería de datos, o algunos programas de minería de datos tienen esa herramienta, así como dije antes, la estadística, tienen la posibilidad de esa transformación o generación o limpieza de datos. Recién ahí se arma el rompecabezas, se descubre esos patrones, y lo más importante de todo, el minero está capacitado para evaluar e interpretar las salidas y, entre comillas, vendérselas al usuario final. ¿Por qué? Porque el usuario final hasta ahora, al no manejarse con minería de datos, seguramente tiene capacidad de mejora en su toma de decisiones. El porcentaje de intuición versus ciencia es favorable al primero, mientras que la idea es que sin desaprovechar la intuición, por eso la evaluación e la interpretación se hace conjuntamente con el usuario final y se termina de persuadir al usuario final, la idea es que haya más ciencia que intuición a la hora de tomar esas decisiones estratégicas. Este es un gráfico muy simplificado de algunas disciplinas que convergen en los programas de minería de datos, porque así como vamos a ver a un Excel, que conocemos, me imagino que todos, tiene muchas funciones, la minería de datos, amén de estas disciplinas, tiene redes neuronales, algoritmos genéticos, y bueno, aparte las más escuchadas como la estadística, sistemas de información de bases de datos, aprendizaje automático, sistemas de visualización y, como dije recién, otras disciplinas. Todo eso hace que cuando uno ingresa la información en un programa de minería de datos, conociendo el manejo de la minería de datos, los conceptos básicos teóricos y la interfaz de dicho programa, uno puede incorporar esos datos y obtener información obviamente más jugosa. Como dije recién, la minería de datos es un proceso donde hay un pre y hay un post a la minería de datos. Estos son algunos ejemplos un poco más detallados de tareas que le corresponden al minero de hacer antes de ingresar los datos a la minería de datos. Hay tres grandes categorías: seleccionar datos, preprocesarlos y transformarlos. La selección de datos puede venir de muchos orígenes. Ahí vemos planillas de cálculo, base de datos, archivos TXT o datos de CRM.
Vemos también que el preprocesamiento de datos, puede haber datos faltantes, datos erróneos, habrá que recodificar, o puede haber inclusive necesidad de datos transformados. Se me ocurre crear nuevas variables a partir de variables existentes porque por algún motivo el sistema de gestión no las prevé, y para el análisis o para el objetivo o para descubrir conocimiento es importante que el programa las reciba y las incorpore. Y a su vez, como hay un pre, hay un post minería de datos. Es que consiste en interpretar los patrones que se obtienen de la minería de datos para transformarlos, como dije antes, en conocimiento nuevo, y ese es el jugo final, el oro, por eso se llama minería de datos, es encontrar oro dentro de mucha piedra, y que solo puede hacerlo la minería de datos gracias a que puede ver todas las variables simultáneamente de cualquier tabla, mientras que el ojo humano o los sistemas de gestión lo que pueden hacer es ver dos ejes, X e Y, a lo sumo tres ejes, o en el mejor de los casos crear cubos, pero que no logran simultáneamente ver una correlación, un grado de asociación entre variables que permite saber, por ejemplo, en el ejemplo anterior que yo mencionaba, cuál de las variables determinó que el artículo X aumente en junio, o cuáles de ellas y en qué medida, que aumentó o que disminuyó. El ejemplo típico, que ahora lo vamos a ver un poco más detallado, sería que se detecta que el viernes por la tarde los hombres jóvenes estadounidenses que compran pañales también tienen una predisposición a comprar cerveza. Este conocimiento vamos a ver en un ratito por qué se puede transformar en oro. Que obviamente en un supermercado que vende un montón de productos sería imposible detectar esta asociación. O sea, ¿por qué hay más asociación entre pañales y cerveza que entre en un montón de otros millones y millones de combinaciones de artículos que vende un supermercado? Bueno, para que sepamos a quien le pique el bichito de la minería de datos, ya sea para aprender y a su vez seguir creando muchos Guillermo Zip, que realmente ese es el sueño que yo me vengo auto creando desde hace muchos años y a pulmón. Las habilidades requeridas son manejar base de datos y de programación. Ahora voy a hacer un comentario de esto. Conocimiento sólido de estadística, interpretar los resultados y un conocimiento del negocio. Bueno, estas habilidades, obviamente, son las que otorga, en principio, un posgrado de 2 años para profesionales, no tanto de ciencias económicas, que tal vez yo era un bicho raro cuando cursé, sino fundamentalmente a los analistas de sistemas, ingenieros en computación, etc. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad muchos de los programas, la mayoría de los programas que yo uso en el mundo MIPYME, por supuesto que tienen poco y nada necesidad de programación, porque son los que me permiten a mí, como dije antes, vender, persuadir que realmente el camino es hacia el noreste y no hacia el norte, en cuanto a una determinada estrategia de toma de decisiones que se venía desarrollando en la organización. Entonces, como hay varios programas, algunos que requieren más o menos conocimiento de programación, yo normalmente, hace mucho que estoy usando varios programas que requieren poco y nada de programación y que se ven fácilmente, no solo por el minero, sino fundamentalmente por el usuario final, para confiar en el cambio de toma de decisiones. Conocimiento sólido de estadística, bueno, esto diríamos que es verdad, hay que conocer más allá de lo que, en el caso nuestro, nos dan un cuatrimestre de estadística, pero bueno, tampoco es algo que lleve mucho tiempo y a su vez, dentro de los programas de minería de datos, también hay ayudas, como se imaginarán, un Excel tiene ayudas para definir las funciones estadísticas, bueno, en minería de datos pasa algo mismo. Y bueno, la interpretación de resultados y el conocimiento del negocio es el valor agregado que le da el profesional que asesora o que capacita, porque no es lo mismo
interpretar el resultado de una ferretería habiendo trabajado ya en una ferretería o no habiendo trabajado en una ferretería. Pero después de haber hecho mucha minería de datos dentro de esa ferretería durante mucho tiempo, aunque ustedes no lo crean, uno llega a conocer cosas del negocio que ni siquiera el dueño del negocio, o el contador, o el administrador, o el jefe, o el encargado, conoce del mismo. A futuro, la idea es focalizarse en el centro del negocio, definir estrategias y saber que hoy es una ventaja competitiva, pero en breve será una cuestión de supervivencia. Esto es un gráfico, al igual que el que vimos de las disciplinas, muy resumido, muy simplificado. Hay mucho más algoritmos de lo que sería ese proceso de minería de datos, KDD, Knowledge Discovery Databases, descubrimiento de conocimiento dentro de grandes bases de datos, que tiene dos grandes fases, la de verificación y la de descubrimiento. La de verificación, que no es exclusiva de la minería de datos, porque estas herramientas, estos algoritmos, estas funciones pueden yacer en lo que yo llamaría una gestión segura, pero lo que es una gestión superior es lograr describir a este nivel reglas de asociación, patrones secuenciales o visualización, o a nivel predictivo, ya sea a través de la clasificación o la regresión. Estos conceptos que ahora parecen teóricos, ahora con ejemplos se van a aclarar. Bueno, entramos en la parte práctica y lo primero que vamos a ver son tres ejemplos. Un ejemplo que aplica la minería de datos al área de venta de productos, de comercialización de productos, otro al área de servicios y otro corte que no tiene nada que ver en cuanto a si la organización se dedica a comercializar productos o servicios, sino que el corte está hecho por áreas de aplicación. De modo tal que en el ítem 3 ustedes se van a dar cuenta que aplica, no sé, a clubes, a escuelas, a ONG, o sea que es independientemente de que el objetivo sea comercial, eminentemente. Vamos al típico caso donde uno piensa que la minería de datos es aplicable, que es para los productos. Básicamente hay tres categorías de objetivos dentro del área de las aplicaciones prácticas de minería de datos en el área de productos, que es la retención de clientes, el aumento de venta a los clientes ya existentes o ir a buscar clientes nuevos. Aquí en cada uno de los círculos lo que vemos son los principales algoritmos que hay de minería de datos dentro de cada uno de los objetivos. Nosotros podemos lograr determinar antes que se fuguen un patrón de los clientes para poder retenerlos, o por ejemplo podemos lograr detectar una venta cruzada entre dos de mis clientes, en el sentido de que si a un cliente le vendo el artículo 1, 2 y 3 y a otro cliente le vendo el artículo 2, 3 y 4, y son clientes totalmente compatibles, totalmente que pertenecen a un mismo clúster, ya vamos a ver qué es clúster en un ejemplo también, entonces no tendría ningún sentido, ¿por qué no ofrecerle al cliente 1 el artículo 4 que le vendo al cliente 2, y por qué no ofrecerle el artículo 1 que le vendo al cliente 2 al cliente 1? Y por último, bueno, adquirir nuevos clientes básicamente a través de generar encuestas potentes que me permitan a través de campañas determinar la probabilidad de que determinadas perfiles de usuarios adquieran mis productos. El segundo ejemplo, orientado a servicios, tomé el ejemplo de hotelería, porque lo aproveché, ayer escuché que el lunes arrancan los hoteles, no sé si ya sabían, y bueno, uno podría, no el lunes, porque obviamente va a arrancar de una manera muy, muy preliminar la actividad de los hoteles por el COVID, pero en una época normal, o
cuando esto se estabilice, uno puede predecir el gasto de un huésped según los ingresos, educación, estilo de vida, o identificar grupos de huéspedes para ofrecerles un nuevo producto, o determinar por qué un cliente, qué variables inciden para que me elija o no me elija, de acuerdo a las cotizaciones que yo he suministrado con o sin éxito, o incluso definir diferentes perfiles de pasajeros, ya sea singles o dobles, y en función de ello ofrecer diferentes productos o servicios, o inclusive llenar el frigobar de diferentes artículos según la historia que yo tenga del consumo de esos huéspedes. Por último, el corte diferente, que no es ni comercial ni de servicios, que va al área de aplicación más que nada para la aplicación de la minería de datos. El primer ejemplo, las empresas en general buscan, como dije recién, fidelizar clientes, cross-sell, upsell o segmentación. Brokers de información son empresas que venden información, porque la información es oro, vale, si la sabemos procesar, fundamentalmente para el mercadeo, para supermercados o tarjetas de crédito. El tercer ejemplo es Insurance Scoring, que apunta a anticipar y cotizar seguros en función a la probabilidad de siniestros. Otro ejemplo apunta a la educación o ONG, los cuales utilizan la minería de datos para hacer investigación científica, evaluaciones, encuestas de satisfacción, etc. Y por último, en esta charla vamos a ver una serie de ejemplos de minería de datos. El primero un poco lo empecé a perfilar antes, que tiene que ver con que en un supermercado, luego de relacionar los datos de la empresa, de datos fijos de fidelización que tiene la empresa, que es una base de datos, con un sistema de gestión de puntaje, que son variables, que son las transacciones, que es la información variable, gracias a la minería de datos surgen asociaciones y fundamentalmente la asociación, algunas obvias, como dice ahí, que el que compra ginebra también es propenso a comprar agua tónica y también comprar limones. Esa es una asociación lógica que permitiría una estrategia determinada de ubicación en góndola ya conocida o de precios ya conocidos. En cambio, la asociación de pañales con cerveza que decíamos acá nos permite ir, en vez de la causa hacia el efecto, del efecto hacia la causa. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasaba eso? Porque los varones de Estados Unidos tenían con frecuencia el ritual de ir a los bares, pero al tener esa edad y haber sido recientemente papá, obviamente mamá los iba a estar esperando en casa, entonces por eso compraban pañales y cerveza. Entonces, gracias a eso, lo primero que se hizo es impulsar una venta compulsiva. ¿Qué se hizo? Se trasladó físicamente ambos artículos uno al lado de otro. Eso logró aumentar el volumen. En segunda instancia, se hizo un combo físico y dado que uno de los dos artículos tenía poco margen y el otro mucho margen, así como el cigarrillo se dice que es el gancho para un kiosco, el que tenía poco margen se bajó aún más el precio, porque ese era el gancho, ese era el cigarrillo, y se aumentó significativamente el que tenía mucho margen y que a su vez no tenía competencia. De esa manera no solo se aumentó el volumen, sino, como dice el título, se aumentó también el margen de utilidad. Un ejemplo diferente es tratar de detectar fraudes de las dos puntas, ya sea un potencial fraude de un cliente o de un proveedor. De pronto, una determinada organización sospecha que sus clientes están cometiendo fraudes. Entonces, como no cuenta para ir transacción por transacción y cliente por cliente para investigar qué es lo que está pasando, ¿qué hace?
vamos a ver qué hace un clúster. ¿Qué es un clúster? Agrupar en diferentes grupos a los clientes que se parecen mucho entre sí y a su vez separarlos de otros clústeres, de otros grupos que se diferencian mucho respecto de este primero. Como a su vez se sabe que los clientes que cometen fraude son la minoría, como vemos en este ejemplo, este grupo que estoy acá circularizando serían los fraudulentos. Entonces, en vez de hacer un análisis de todo el universo, se limitará a aquellos clientes que forman un grupo minoritario, que son los que cometen fraudes porque tienen un perfil diferente al resto. A priori, esta es una de las estrategias, no es la única y no es la categórica, pero es un ejemplo de una aplicación de clúster. La idea es que ustedes vean el clúster a nivel cliente y ahora podemos ver la contrapartida a nivel proveedor. Una organización hospitalaria nota que hubo un aumento en los pagos a los proveedores o a las farmacias o en reintegros y entonces implementa la minería de datos a partir de determinados patrones. Se sabe que cuando se vende esta pastillita de este color, siempre tiene que ir asociada con esta pastillita de este color. Entonces, cuando se vende o esta pastillita sola o esta correlación, acá hay olor a fraude. O en este otro ejemplo, cuando un determinado doctor ante una determinada patología a sus pacientes siempre le indica o antibiótico o una determinada cirugía, está forzando al determinar siempre la misma actitud, la posibilidad de sospechar mala praxis. Este es otro ejemplo. Vemos la posibilidad de prevenir lo que decíamos antes, un abandono de cliente. Una empresa que tiene un CRM, asumiendo que es mucho más caro, como se dice la regla de oro, conseguir un cliente nuevo que retenerlo. Entonces, lo primero que hace la empresa, habiendo notado que hay mucha deserción, una gran cantidad de clientes que se van perdiendo por mes, lo que hace es una promoción muy atractiva y costosa a todos sus clientes. Obviamente, el costo-beneficio de hacer esa promoción a todos sus clientes va a lograr, por un lado, que disminuyan la sangría, pero por otro lado, no va a lograr la pérdida de rentabilidad porque esa inversión supera a la retención de clientes. Entonces, ¿qué hace la empresa? También analiza los datos a través de la minería de datos y aprovechando que tiene no necesariamente todas estas variables dentro de su sistema de gestión o de CRM, pero que tiene algunas de ellas, nivel socioeconómico, tipo de vivienda, el consumo, género, si tiene vehículo, qué historial tiene, cómo está conformado su grupo familiar, detecta perfiles. ¿Por qué? Porque divide a sus clientes en dos categorías y ve cuál de ellos tiene más posibilidad de abandono de acuerdo a esas variables. Las ordena de mayor a menor, o sea, por ejemplo, aquel que tiene coche, pero que consumió menos un 30% de tarjeta en los últimos 3 meses, y que tiene más de 3 hijos, y, bueno, la combinación que usted quiera, la minería de datos la descubre, y entonces ese perfil es el que tiene mayor probabilidad. Ese es un segmento. Otro segmento, el que a ustedes se le ocurra. Entonces va ordenando por perfiles a sus clientes. Y entonces, de acuerdo al presupuesto que tiene, en vez de hacer una inversión masiva,
Si el primer grupo que yo les mencioné tiene un 80% de probabilidad de abandono, el segundo un 70% y así sucesivamente, define el corte de enfocar en los clientes la estrategia de promocionar con servicios adicionales en donde su presupuesto de modo tal de que la inversión sea razonable y la relación costo-beneficio sea positiva. Bueno, este es otro ejemplo que tiene que ver con ¿le doy o no le doy un crédito a un cliente? Puede ser hipotecario, o le vendo o no le vendo. Y bueno, puse un ejemplo bastante sencillo, no necesariamente, es un ejemplo ficticio, ¿no? de 5 registros, puntos suspensivos, con algunas variables. Podrían ser otras, podrían ser estas, podrían ser muchas más o ninguna de estas. Lo importante que la minería de datos genera un modelo de a quién de estos registros, a quién de estos clientes le voy a dar o no le voy a dar ese crédito hipotecario. El modelo consiste en que si tiene atrasos mayor a 0, o sea, si tiene 1 o más atrasos, no le doy crédito. Y entonces, al registro 101 y al registro 103, no le doy crédito. Esa es la decisión que toma. Pero eso es el primer if-then. O sea, el primer, si pasa esto, hago esto. El segundo if-then es un poco más, digamos, complejo, no mucho más, pero tiene que darse simultáneamente dos condiciones. Que el atraso, para yo darle crédito, que el atraso sea 0, pero no alcanza con que el atraso sea 0. A su vez, tiene que tener estas dos condiciones, el sueldo mayor a 2.500 y el crédito que sea superior a 10 años para que lo pueda pagar. Vuelvo a repetir, es un ejemplo. De esa manera, logramos que el segundo, que tiene 0 y que cumple que el sueldo es 3.500 y que solo tiene 2 años, y el cuarto, que tiene 0 de atraso y que tiene 2.900 y menos de 10 años, 9 años de años de crédito, a ellos dos se les da el crédito. Y acá está el descubrimiento del conocimiento, entre comillas, porque esto es más difícil de observarlo, y ni hablar cuando la base de datos es mucho más amplia y cuando las variables son mucho más en cantidad, que es lo que suele pasar en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de tabla. Entonces, a este no se le da, si bien el atraso es 0, ¿sí? Y a su vez, el sueldo, fíjense, es de 2.100 y los años de crédito son 10. O sea, los años de crédito no son mayores de 10, pero esta variable es la que determina el no en la toma de decisiones. Su sueldo no es mayor a 2.500. Y para terminar, este es un ejemplo que yo suelo hacerlo a nivel de juego, cuando doy un curso real, pero bueno, lo voy a hacer simulado. Ustedes no se van a engañar a ustedes mismos, pero es más que un juego, es una adivinanza, es una pregunta que yo les voy a plantear a ustedes. Supónganse que son ustedes gerentes de recursos humanos. O sea, en principio no del área dura de minería de datos, de ventas, de comercialización, de administración, de recursos humanos, que manejan gente. Tienen 15 empleados, como ven acá, y tienen una base de datos donde tienen esas 8, 9 variables. Muy bien. La pregunta que yo les voy a hacer, que tiene multiple choice, varias alternativas de respuesta, y ustedes en 30 segundos, para no extender mucho la charla, ¿cómo venimos de tiempo? Bien, bueno. Entonces, la pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿En cuánto tiempo piensan ustedes
que pueden agruparme a estos 15 legajos de manera tal, ¿vieron como el ejemplo de fraudulento? Muchos y poquitos, y se sospecha que entonces los poquitos pueden ser, y voy a hacer foco primero en los poquitos porque ahí puede estar el problema. Bueno, de la misma manera, ¿en cuánto tiempo piensan ustedes que pueden detectar cuántos grupos hay implícitos acá? Y lo más importante, no tanto en cuánto tiempo, sino que me fundamenten, ¿eh? ¿Por qué los agruparon? ¿Por qué el 1 va con el 4, con el 8 y con el 12? ¿Y por qué el 2 está solo? ¿Y por qué todos los demás están juntos, por ejemplo? Entonces yo diría 3 clústeres y por tal motivo. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo? Y el multiple choice sería, en un minuto, de 1 minuto a 5 minutos, de 5 minutos a 10 minutos, de 10 minutos a media hora, de media hora a 2 horas. Imagínense todos los multiple choice que quieran. Porque vuelvo a repetir, es un juego, no tiene un objetivo concreto. Simplemente ahora van a ver por qué lo planteo, inclusive en una charla así de café como es la que estamos simulando tener. Entonces, piensen ustedes, tienen 30 segundos, miren los datos, en cuánto tiempo piensan, no es que lo tienen que hacer ahora, simplemente mirando los datos, piensen, uy, esto me va a llevar tanto tiempo. Bueno, piensen simplemente en cuánto tiempo y yo después les voy a dar la respuesta correcta. Bueno, con que alguno levante el dedito de los asistentes, porque vuelvo a repetir, no es un desafío, como que ya le echó un vistazo a la tablita y tiene una intuición de en cuánto tiempo agruparía. Más que en cuántos grupos, a mí lo que me preocuparía es que ustedes arrimen el bochín, como se dice, al tiempo. Sí. Están diciendo, Guillermo, ¿Cuánto? media hora, 15 minutos. Cohen, media hora. Luz Kaburu, 15 minutos. Federico Frisch, 15 minutos. Felipe Mangani, Listo. una hora. En realidad, 10 segundos, Rodrigo. bueno, al de 10 segundos lo contrato, lo asocio. 15 minutos, están diciendo 15 minutos promedio. Gracias. No, bueno, el tema es así. En realidad, no hay manera de hacerlo en ningún tiempo. Asumo que ustedes no manejan minería de datos, porque si no, sí, obviamente. Asumo que no manejan herramientas de minería de datos, ese fue un dato que me faltó, si no pueden rectificar la respuesta, pero lo importante es que sin la minería de datos no lo pueden hacer. Y los voy a persuadir, antes de pasar a la filmina anterior, donde estaría la respuesta, porque tampoco es una respuesta real, no me interesa, pero ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Quién de ustedes, aún el que dijo más tiempo, si hubo alguno que dijo 1 hora, 2 horas, en cuánto tiempo esa persona me puede decir cuánta diferencia, cuánta distancia hay entre el sueldo del legajo 4 y el legajo 5 de 30.000 a 10.000 versus haber faltado en el año 13 veces a 5? Lo pregunto de otra manera. No hay manera sin herramientas ajenas a los sistemas de gestión y que tienen que ver con estadística avanzada y minería de datos para definir, les doy un ejemplo, ¿no? Que la distancia entre la variable sueldo del registro 4 a 5 es 2,1 veces más que la distancia de las faltas de año de esos mismos 2 registros que son de 13 a 5. No sé si se entiende. Tiene que ver con, después si quieren googleen, distancia de Manhattan, distancia de Euclides, tal vez algunos de ustedes la estudiaron, no sé con qué perfil de auditorio me estoy encontrando. Tal vez me estoy encontrando con un ex colega del posgrado, no sé. Pero lo que quiero decirles, si alguno de ustedes escuchó hablar de esas distancias, esas son las herramientas que me permiten realmente agrupar a estos registros.
Y este es un ejemplo, vuelvo a repetir, no tiene por qué ser asociado con el anterior, pero se podrían haber formado 3 clústeres. En el clúster 1 hay 5 registros, en el clúster 2 hay 4 y en el clúster 3 hay 6, y que tienen estas características. En el clúster 1 tienen el sueldo mayor a 22.600, el 80% de esos registros, porque no hay una división perfecta, ¿eh? Siempre hay alguno que está casi entre 2 clústeres, pero el algoritmo lo termina asociando a alguno. Entonces, el 80% es soltero y el 20% es casado, el 60% no tiene coche, el 40% sí, el 100% no tiene hijos, bueno, y así se va leyendo cada uno de los clústeres que definió el algoritmo. Y acá los está, de alguna manera, sintetizando, diciendo que el primer clúster tiene esta característica, si bien son todos sin hijos y con alquiler, están poco sindicalizados. ¿Cuánto es poco? Y bueno, poco es menos de 50. ¿Cuánto es muchas faltas? Y muchas faltas será más que la media. Y son estos los registros que conforman el clúster. Repito, es un ejemplo. Lo importante es que en la minería de datos, en realidad, son estas las salidas que muestran los programas. Acá, los 3 clústeres, donde hay algunos que ustedes llegan a ver que están mezclados con otro, o sea, hay falsos negativos o falsos positivos, porque no hay una perfección, porque si no serían todos registros repetidos, que todos tienen, no sé si se entiende, el mismo sueldo, la misma cantidad de hijos, la misma cantidad de faltas. No, no es así. Y acá es otra manera de ver lo mismo, pero en forma secuencial. ¿Qué significa? Que primero el registro 13 y el 10 se agrupan, después se agrupan con el 11, y así se van agrupando hasta que se forma un único grupo que está formado por los 15 registros. Pero nos está mostrando cómo se van agrupando cada vez más lejos. O sea, por ejemplo, el registro 5 y el registro 15 están lejos, porque el registro 5 se agrupa por acá y el 15 se agrupa por allá. Repito, es un ejemplo, no tiene necesariamente que ver con nuestro caso, pero de esta manera, y después, cuando uno va a los datos, y no a 15 registros, sino a 5.000, y que encima el programa me los codifica y me los facilita, yo puedo perfilar, por ejemplo, a este primer grupo y decirle, bueno, a este grupo le voy a dar un bonus a fin de año. A este grupo que está muy sindicalizado le voy a dar cursos de capacitación, qué sé yo. Como gerente de recursos humanos, yo los clústeres en principio se arman y después la interpretación va de la mano entre el minero y el usuario final para ver qué objetivo le dan a esos clústeres. Porque hay veces que al revés, yo le puedo decir al algoritmo, ahora se me ocurre, haceme 2 clústeres. Y este dibujito que ustedes ven acá a la derecha va a estar de 2 colores nada más. Obviamente con un poco más de suciedad. Y obviamente, si le doy 6 clústeres, ¿qué me va a decir? Y me va a dar una precisión mayor, porque me va a poder diferenciar mejor a un grupo dentro de sí y distinguirlo respecto de otro grupo fuera de sí. Bueno, pasemos a las conclusiones. Obviamente que no tener conocimiento es la mayor amenaza de las organizaciones actuales, y el objetivo de la minería de datos es eliminar las conjeturas de las organizaciones. Vuelvo a repetir, aprovechar la intuición, pero no fundamentalmente sustentarnos en ella, aprovechando el gran volumen de datos que circulan todos los días. ¿Qué logramos? Descubrimos nuevo conocimiento, no evidente ni trivial, para la toma de decisiones. Podemos hacer un seguimiento real del plan estratégico. Podemos aprender de los errores pasados. Mejoramos la competitividad. Identificamos información clave y definimos prioridades. Obviamente que ahorramos tiempo y dinero descubriendo nuevas oportunidades de negocio.
Y ni hablar como opción laboral, desde la asociatividad, pasando por el asesoramiento y en especial capacitándonos, podemos tener en cuenta la tendencia de la inminente desaparición de ciertas actividades y la creciente preponderancia de la tecnología. Esto último aplica fundamentalmente a mis colegas contadores, no sé si hay alguno presente. Fíjense, esto es una estadística que yo tomé de otro lugar donde dice cuáles son las actividades que tienen mayor probabilidad hacia menor probabilidad de desaparecer debido a la tecnología, a la minería de datos y a la robótica. Y fíjense, el segundo ítem son mis colegas. Yo tuve la suerte de verlo por suerte realmente, porque como les decía al principio, en mis primeros trabajos de profesional, tuve la posibilidad de trabajar en centros de cómputo. Verdades indiscutibles. No es magia, es ciencia de datos. No es compra de software ni hardware. Como yo les dije, yo apunto a software y hardware gratuito de modo tal de que tengan poca programación, no haya que comprar licencias y por ende con eso no alcanza. Obviamente hay que aprender a usarlas e interpretarlas. No es una solución rápida, pero tampoco es exclusiva para los negocios. Para aquellos que quieran, terminada esta charla, tener algún conocimiento adicional, porque es complicado, la verdad, tuve que partir de 10 veces más esa cantidad de filminas para resumir en este tiempo, que es el que habitualmente tardan los webinars, para llegar a esta reducción de charla, pero acá pueden encontrar diferentes charlas o conferencias o entrevistas que figuran en mi canal. El trabajo normal de los mineros tiene un prediagnóstico sin cargo en el cual se evalúan las necesidades de capacitación o de asesoramiento, y hay algo importante que no sé si conocen, que es la ley PYME, que aquellos que somos expertos PYME, sea de la profesión que fuere, hay un recupero vía bono de crédito fiscal. Por último, bueno, esto ya lo van a charlar la gente del consejo, hay una posibilidad interesante que sería bueno que consideren aprovechar en este link que yo les estoy suministrando acá, que es para la inscripción a un primer taller grupal. Este es un resumen de las principales herramientas de gestión segura, superior y sustentable. Esta es la clave de la asociación entre los usuarios y los mineros a través de los datos. Y desde ya, muchas gracias por tu atención. Espero haber sido mínimamente claro y estoy abierto a todas las preguntas. Excelente, Guillermo. Un placer tenerte. Muy buenos los ejemplos. No sé si alguno tiene alguna consulta. En el chat nadie hizo una consulta. Si alguno quiere abrir el micrófono, la puede realizar a Guillermo. Yo voy a aprovechar a preguntarte, Guillermo, vas a dar un curso en el CPCI el 9 de septiembre. ¿Por qué me tengo que anotar al curso? Además de que lo vas a dar vos. A ver, la segunda parte de tu párrafo me hizo dudar en la respuesta que obviamente se responde en la anteúltima filmina de todas las ventajas de la minería de datos. ¿En qué sentido dudar? Yo sospecho que más tarde o más temprano la minería de datos va a ser la herramienta, así como la planilla de cálculo llegó para quedarse en la década del 70-80, cuando ustedes, tal vez la mayoría de ustedes no habían nacido, la minería de datos, porque cada vez se le incorporan a los programas de minería de datos más ciencias, en su momento redes neuronales y algoritmos genéticos no existían, vuelvo a repetir, hay programas que todavía no lo tienen, hay organizaciones que no las necesitan, pero la minería de datos en realidad es algo que todos vamos a tener que o usar de un lado o ser usuarios del otro. Entonces, como decía un famoso, conmigo o sinmigo, yo diría que piensen en capacitarse en minería de datos,
porque es una manera que quien recibe información, procesa información o analiza información, le va no solo a facilitar la vida, sino que le va a permitir obtener a través de sus subordinados, colegas o superiores, un brillo a su zapato que no se pueden imaginar. Ustedes no saben la satisfacción. Yo siempre hablo, me gusta el truco, el 2 de oro, los ojos de los usuarios finales, cuando yo descubro conocimiento que ellos después de 15, 20 años atrás de un mostrador no lo tenían. Esa es la principal satisfacción. Y eso lo logra saber de minería de datos, pero la magia de los algoritmos que están adentro de la minería de datos, porque es una cosa asociada con la otra. Muy claro, Guillermo. Bueno, no sé si alguno tiene alguna consulta para poder hacerla, puede abrir el micrófono. Bueno. Algo que quiero destacar mientras se les escapa la timidez a alguno. Che, todos contestaron mal, ahora paguen el impuesto al reprobado. El taller este es un taller inicial. ¿Qué quiere decir? No son 2 años del posgrado de facultad. Va a ser una vez por semana, 2 horas y 4 reuniones en total durante el mes de septiembre. Es creo que 9, 16, 23 y 30. La idea es que como objetivo final de ese curso tengan un merge de conocimientos teóricos y casos prácticos, pero de verdad, con los programas de verdad, de modo tal que aquellos que detecten, sin una gran inversión, justamente por ello, que esto es realmente algo que les puede ser útil a corto o a mediano plazo, participen ya de talleres posteriores que tenemos programado también con el Consejo. Guillermo, acá está haciendo una consulta. Te preguntan si hay alguna diferencia entre la minería de datos y la Big Data. Bien. En realidad, la minería de datos es algo que no tiene otro sinónimo que no sea data mining. Todo lo demás es sutilmente diferente. Big Data es muchos datos, grandes datos. Esos grandes datos pueden ser minería de datos en una ferretería o puede ser Big Data también, un foro de opinión política en un sitio web donde el que en vez de hacer data mining como yo hace text mining, usa programas especiales y diferentes para analizar opiniones favorables o desfavorables y en función de ello saber si, no sé, si la opinión de Juanito, que fue el que disparó el foro, tiene más opiniones a favor que en contra. Entonces, el Big Data es un concepto tal vez más genérico, no es específico. Big Data, como le indica su nombre, son muchos datos, grandes volúmenes de datos. Estén en el repositorio que se encuentren. Excelente. Bueno, no sé si alguno tiene alguna consulta más. Acá está preguntando Carlos, ¿qué diferencia hay entre minería de datos y data science? Bueno, en realidad es algo parecido, pero no igual. Data science es la ciencia de los datos. Y la ciencia de los datos se aplica al Big Data. Y una de las herramientas para hacer ciencia de datos es data mining, que ataca datos y no texto. No sé si se entendió, me gustaría escucharlo aparte a la gente. Y ya, también si hay repreguntas, porque no necesariamente
la respuesta pueda ser totalmente satisfactoria. Correcto, correcto, dice Carlos. Acá Pablo está consultando. ¿Data mining o minería de datos se entiende por el análisis y entrecruzamiento de datos y variables? ¿Es así? Sí, sí, es una definición, con todo respeto, para este ámbito, 6 puntos, ¿sí? Sí, sí, sí. Solo que podríamos agregarle que patrones ocultos, variables, tendencias, información pertinente, no trivial, y que es importante para tomar decisiones estratégicas más eficientes. Pero finalmente es lo que dice acá el compañero, ¿sí? Felipe pregunta qué es Analytics. ¿Está bien así decir? Análisis es ni más ni menos lo que la minería de datos hace y lo que los sistemas de gestión no hacen. Los sistemas de gestión ayudan a analizar. La minería de datos analiza los datos. ¿Y qué es analizar los datos? Y en el ejemplo de la venta, una cosa es saber, que lo pueda saber mi hija menor, que las ventas del artículo X en junio aumentaron un 10%, y otra cosa es saber que ese artículo aumentó un 10%, en un 70% gracias a que llovió, y en un 30% gracias a que hubo menos viento en los 30 días. Vuelvo a repetir, es un ejemplo y es lo primero que se ocurre. O sea, saber cuáles son las variables que contribuyeron a ese aumento. Eso no lo logra detectar los sistemas de gestión, hasta ayer, entre comillas, lo tiene que hacer a pulmón, como yo lo hacía en la década del 90 o del 2000, con los palotes, como yo decía, con el ábaco. Ahora, si metemos esos datos en la minería de datos, la minería de datos me ordena de mayor a menor las variables más importantes que aportaron a ese cambio de esa tendencia, de esa variable en ese mes. Bien, tenemos otra consulta de COE que te pregunta, ¿cómo va a influir la situación totalmente novedosa provocada por el COVID que ha modificado casi 100% de los hábitos de consumo y el modo de prestar los servicios? Pareciera que la información histórica de un negocio ya no sería útil para análisis de datos. Excelente pregunta. Por supuesto que así cuando yo, a último momento, cuando me enteré ayer que abrían los hoteles el lunes, puse ese ejemplo de hotelería y predecir perfiles de usuarios, por supuesto que tarde o temprano la familia que tiene 2 hijos, uno de 5 años y otro de 14 años, come más chocolinas que postre sandy, por decir algo. Y entonces voy a meter más chocolinas en el frigobar, pero por supuesto que comparto que ahora, inminentemente, cuando terminen de hacerse las aperturas, va a haber un momento de transición en el cual los datos van a ser relativamente importantes. Pero así como hay otra pregunta que me suelen hacer, ¿cuánto tiempo antes yo tengo que tener mi base de datos histórica para poder predecir lo que van a gastar mañana en tal artículo? Así como yo digo, cuanto más mejor, o sea, cuanto más historia mejor, también digo que ya el primer mes, y ni hablar de si yo ya estoy capacitado usando minería de datos, me empieza a dar un perfil que con el segundo mes y con el tercer mes, esto es como ahora todos los datos económicos, yo voy a hablar ahora desde el punto de vista de profesional de ciencias económicas. Este mes aumentó la producción de, no sé, de cemento. Y sí, seguramente respecto del mes anterior aumentó porque tal vez empezaron a habilitar provincias que no estaban habilitadas,
Sí, aumentó, pero aumentó después de haber estado en un subsuelo. Bueno, pero ya es un dato que aumentó y no es lo mismo que haya aumentado un 4 que un 5, y si aumentó un 4 en vez de un 5, yo soy menos prudente para el mes que viene. O sea, los datos hablan, hablarán más negativamente, hablarán más parcialmente, digamos, pero los datos hablan, y si yo tuve una tendencia determinada, supongamos, de enero a diciembre de un determinado año, tuve un determinado perfil. Y justo en enero del 2020 tengo la apertura total, si Dios quiere y gracias a Dios. Bueno, ya en enero tengo un dato. Bueno, yo puedo proyectar, asumiendo que ese enero es el enero del, no sé, del 2015, del 2018, del 2000 que fuere, y empezar a proyectar, obviamente que con un margen de error, obviamente, pero no es lo mismo comprar por comprar y que me queden vacunas, como decían también estos días, sin poder utilizarlas, a comprar sobre la base del análisis de los datos. Y la minería de datos, esos datos los puede analizar. Obviamente, vuelvo a repetir, el margen de precisión te lo va a dar hasta los mismos datos. Ustedes piensen, y esto no es parte de la pregunta, pero hace a mi profesión, yo cuando informo con una matriz de confusión. ¿Qué es una matriz de confusión? Que tal vez el nombre no es el más feliz, pero así lo llaman los programas. Es un indicador de cuán bien está prediciendo mi modelo. ¿Vieron el modelo de los créditos hipotecarios? Ese modelo al final, obvio que no lo voy a mostrar todo el programa, pero ese modelo al final me dice que ese modelo me hace equivocar en darle crédito o no darle crédito a mi gente con un margen de error, por ejemplo, del 11%. O sea, me da una precisión del 89%. Bueno, la pucha. Yo antes de eso no tenía nada. Yo por la cara o por si le había pagado o no había pagado. Pero fíjense que a algunos que no habían pagado no tenía que darle porque tenía un sueldo bajo. Y no tenía suficientes años, o sí tenía suficientes años. En síntesis, los datos hablan, créanme, y yo con esa matriz le digo, señor, acá le estoy demostrando con sus propios datos, porque si no yo duraría un mes en cada cliente, en cada asesoría. Entonces, con un 89%, ¿le parece bien? Obviamente, habrá ámbitos donde un 89, como este, es bárbaro. Y habrá ámbitos donde la aeronáutica, predecir si un avión se va a caer o no, y yo predigo con un 89%. Y el dueño de la aerolínea me da una patada, bueno, ahí, porque ahí hay que predecir con un 99%, me imagino. Entonces, los datos hablan, créame, hay que saber masajearlos. Pero por supuesto que es muy interesante y muy válida la pregunta. Obviamente que el jugo es diferente y hay que saber interpretarlo. Tenemos otra consulta acá de Javier. Bueno, dice, muy buena la presentación. Y dice, siendo economista, tengo como proyecto incursionar en Data Analytics. Mi pregunta es si en el mundo laboral es necesario saber del lenguaje de programación o eso sería tarea de otro miembro de un equipo de análisis de datos. Bien. Yo haría dos categorías. En realidad tienen varias aristas las respuestas. La primera es ni. ¿Por qué ni? Porque si estás apuntando a la relación de dependencia y a las grandes empresas y tu trayectoria es en ese mundo, y yo te diría que no, porque seguramente en esas grandes empresas va a haber, ya te digo, un área de minería de datos donde toda esa gente va a ser grosa. Yo creo que yo no podría ni con 20 años menos entrar en esas empresas porque mi nivel de programación no llega al nivel de programación requerido para esas empresas. O sea, ahí te diría no. O sea, que no serías potable, no es tu mundo. Si fuera independiente, te acabo de decir que sí. ¿Por qué? Porque hay programas que no necesitan saber programación o muy poco programación, que se transmiten. O sea, yo he dado cursos, no a este nivel inicial que voy a dar,
pero ya el segundo nivel, ya se dan muy pocas herramientas, esto de que yo dije if then, que algunos de ustedes entenderán, otros un poco más, un poco menos. No se necesita saber programación, porque vuelvo a repetir, los programas están hechos. Ojo, hay miles de programas, pero los programas que yo uso y en el mundo que yo uso, justamente los uso para que yo no necesite mucho requerimiento de programación y que el usuario final, para comprar mi interpretación de los resultados y mi informe final y mis sugerencias, compre sin necesidad de saber programación. Simplemente ver esa matriz de confusión y ver que un 89% versus nada, o versus el 50%, a la mitad le doy, a la mitad no, y tengo un riesgo del 50%. Bueno, para eso no hace falta minería de datos. Dale a todos y la mitad te va a clavar y la mitad no. Ahí no hay estadística aplicada, ahí hay azar, digamos. Bien, Iris te pregunta, Sí. ¿se puede conseguir trabajo de minería de datos que sea 100% online? Yo estoy trabajando en eso desde hace tiempo. Hay que formarse y hay que asociarse, y ese es el misterio. El trabajo de minería de datos puede ser asesorando o enseñando. Yo el año pasado tenía más asesoramiento, 60% de mi carga horaria de asesoramiento, 40% capacitación. Este año, increíblemente, cambió. Bueno, no sé si increíblemente. La gente está más en su casa, aprovecha más su tiempo y, bueno, tiene tiempo de parar la pelota y, no quiero decir hacer lo importante más que lo urgente, pero, digamos, tiene tiempo para ver a futuro. Ese gráfico que yo les mostré no es Sarasa. Ese gráfico, o sea, no es que los robots van a dominar al humano. El humano va a seguir trabajando, solo que tiene que capacitarse. Y no necesariamente exclusivamente en minería de datos, y no necesariamente y exclusivamente con Guillermo Sipi en el Consejo Profesional, pero tiene que capacitarse. Muy bien, bueno, vamos con la última. Pablo te pregunta si se podría hacer un trabajo de minería de datos con la información correspondiente sobre la proyección del valor dólar en una nueva apertura económica post-pandemia. Sí se puede hacer, pero las variables a ingresar allí tendrían que ser de organismos que seguramente te superan a vos y me superan a mí. O sea, esto habría que hablarlo con especialistas en esa temática, que a su vez contraten a, en este caso, GS Minería de Datos, y que me brinden las bases de datos. Ojo que hay muchas bases de datos públicas. O sea, para minería de datos, si bien yo hablé todo el tiempo de datos internos, yo muchas veces complemento con datos externos. Vieron que yo hablé de transformación, de recodificación o de crear variables. De pronto hay un campo que a mí me sirve, que es agrupar por código postal y no por domicilio. Y bueno, yo tengo tablas que me convierten domicilios en código postal, o nombres de la gente que me lo transforma en género masculino y femenino. O sea, pero todo es posible, todo es posible. Habrá cuestiones más o menos afines al minero, de acuerdo a la trayectoria y experiencia que haya tenido en esas disciplinas, y que a su vez terminan, después del trabajo de minería, les vuelvo a repetir, poniendo un 2 de oro en la mayoría de los usuarios, porque la minería de datos, no GS Minería de Datos solo, sino que la minería de datos logra descubrir ese nuevo conocimiento. Bárbaro, excelente, Guillermo. Nuevamente un placer tenerte. Bueno, vamos finalizando. Hemos tenido gente de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de todos lados. Gracias a todos por asistir. Un poco tímida al principio, pero después estaba a punto de pedirte basta, che.
Sí, se fueron soltando. Muy bien, Bueno, muy bien. gracias a todos por participar y esperamos, bueno, verlos en el curso que va a dar Guillermo el 9 de septiembre. Bueno, gracias a todos, a cuidarse. Chau, chau. Chao, chao.